El siguiente mensaje es del Dr. David Platt de la iglesia en Brook Hills. Continuamos con nuestra serie titulada Lazos. Nuestro tema para el día de hoy es el Evangelio y la condición de ser padres, parte 3. Si usted tiene una Biblia y espero que tenga una, quiero invitarle a abrirla conmigo en Efesios capítulo 6. Yo diría desde el principio que tenemos mucho terreno que cubrir en la palabra en el día de hoy, pero seamos honestos. Cada domingo tenemos mucho terreno que cubrir, así que empecemos de una vez. Mientras se encuentra en Efesios capítulo 6, quiero pedirle a cada niño y estudiante, si tiene 18 años o menos, quiero invitarlos a pararse, 18 años o menos. Quiero que se levanten y permanezcan parados por 1 minuto o 2. Bien, sigan parados. Mientras ustedes ven a los niños y estudiantes que están parados a su alrededor, quiero compartir con ustedes las tendencias actuales. Investigaciones hoy en día dicen que 8 de cada 10 niños, el 80% de los niños en la iglesia, o de una parte de la iglesia, como niños y estudiantes, para el segundo año de la universidad, se han ido de la iglesia. En otras palabras, para poner una cara que 8 de cada 10 niños, algunos dicen que 9 de los 10 niños que se ven de pie a su alrededor, por el momento en que tengan 20 años de edad, habrán abandonado la iglesia. Lo que esto significa es que de todos estos que están parados acá, tal vez un pequeño grupo quedaría. Es toda una generación. Usted lleva eso una generación más y tenemos un gran problema. Tenemos un problema del que tenemos que hablar. Hablar sobre el Evangelio y la crianza de los hijos, el Evangelio y la transmisión del Evangelio de generación en generación. El reto es cómo hacer eso en una mañana, en un solo texto. Así que lo que quiero que hagamos es que quiero que consideremos 3 fundamentos bíblicos en general que vamos a ver y vamos a impregnar en este texto. Pero en realidad lo que necesitamos es un punto de partida. Entonces, vamos a profundizar en este texto en particular, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Fundamento número 1. La palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Este es el mismo punto de partida en que hemos empezado cada uno de estos mensajes. El Evangelio en la condición de mujer, el Evangelio en el matrimonio y el Evangelio en la crianza de los hijos. Quiero confesar desde el principio mismo que no era un experto en el tema de la mujer. Yo no soy un experto en el tema del matrimonio y sin duda alguna tampoco soy un experto en la crianza de los hijos. Quiero decir, he estado en ella durante 15 meses y he leído algunos libros, así que sé casi todo sobre la paternidad, pero hay un par de cosas que tengo aún por descubrir acerca de este asunto. Así que en vista de eso quiero dar algunas advertencias desde el principio y a sabiendas de que hay tantas circunstancias tan diferentes representadas en este salón, espero que le dé aliento saber que no me siento con la responsabilidad de darle consejos sobre la crianza de los hijos hoy en día. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es ni siquiera compartir con ustedes mi filosofía personal de la crianza de los hijos. Mi objetivo es exponer esta palabra que es fundamental para toda nuestra crianza y ceñirse a esta palabra como le sea posible. Quiero recordarles desde el principio que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos dio esta palabra. Y no es que Él desee haber salido con una edición revisada y ampliada del Nuevo Testamento que tenga un poco más acerca de la crianza de los adolescentes y de la crianza de niños pequeños en el siglo XXI. Dios ha dado exactamente lo que hemos necesitado, lo que eleva la importancia de estas palabras a un nivel más alto. Tenemos que descomprimir lo que la palabra dice acerca de la crianza. Ahora, sé que tan pronto como diga que hay padres en este salón que están pensando, bueno, esto está pasando con mi hijo, o esto está pasando con mi hijo adolescente y predicador, le agradezco su atención en la palabra, pero Crónicas o Levítico, los dos realmente no tienen mucho que decirme acerca de cómo hacer frente a esta situación en particular. De hecho, yo iría tan lejos en decir esta mañana que no creo que este libro fue escrito para darle respuestas para todas estas situaciones. En mi propia vida, nuestro niño de 6 meses ha estado durmiendo muy bien hasta la semana pasada y ahora se está despertando en medio de la noche. Y Habacuc no nos dice si procede o no mantener el monitor encendido o apagado, o si ponerlo de esta manera o aquella manera en la cama. Habacuc no nos proporciona el combustible que necesitamos para esa respuesta. Sin embargo, la palabra es suficiente en este camino y por favor no se pierda esto. La semana pasada hablé sobre la tendencia malsana que hemos creado cuando se refiere al matrimonio y a la familia, en libros y conferencias y seminarios, y los profesionales que nos den las respuestas. No estoy diciendo de ninguna manera que todos los libros son malos, que todas las conferencias son malas, o todos los seminarios son malos, o que todos los profesionales son malos. Eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que estoy diciendo es que hay un peligro de correr a esos lugares o correr a las personas sin parar por la palabra que es suficiente para nosotros. Y usted dice, bueno, Dave, usted acaba de decir que la palabra no tiene respuestas para lo que estamos haciendo en tal o cual aspecto de la paternidad, pero aquí es donde la palabra tiene las respuestas. Cada padre y madre, por favor, escuche esto. Esto no está en sus notas, pero es clave. Lo más importante que puede hacer madre o padre por sus hijos es creer en la imagen de Jesucristo. Esa es la cosa más importante que puede hacer por sus hijos, creer en la imagen de Cristo. Levítico, Segunda de Crónicas, Habacuc fueron escritos para este fin. Este libro es el único medio que Dios ha prometido bendecir por su transformación en la imagen de Cristo, y sus hijos necesitan ver más a Cristo en usted que ver al Dr. Phil en usted. Como resultado de ello, no debemos pasar por alto esta palabra que es suficiente para toda la vida y toda devoción y toda la crianza que nos hacen ser quienes debemos ser. No estoy diciendo que no es necesario escuchar esto o aquello, pero si nos pasamos de largo en estos otros lugares, vamos a terminar matando de hambre nuestras almas y las almas de nuestros hijos de la misma palabra de vida que ellos y usted y yo necesitamos. La palabra es suficiente. Así que cuando usted esté luchando con esta o aquella área en la crianza de sus hijos, no descuide Levítico, no descuide Habacuc. No se olvide de esta palabra porque es el medio por el cual Dios lo está transformando a la imagen de Cristo. La palabra es suficiente. Segundo fundamento, el hogar es central. Aquí es donde tengo, como pastor de una iglesia en América en el siglo XXI, sobre todo, tengo que disculparme con ustedes como padres. Vivimos en una época de profesionalismo, donde somos tentados a contratar responsabilidades de padres. Queremos que nuestro hijo sobresalga en deporte, así que contratamos un profesional para entrenarlo para ciertas habilidades. Queremos que nuestra hija entre a la mejor universidad y por eso contratamos a un tutor que le ayudará a conseguir un puntaje alto en el SAT. Transferimos esto a la iglesia. Queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos y por eso contratamos a un joven ministro y a un ministro de niños para hacer esto por nosotros. Y lo que vamos a ver en la palabra de hoy es que desde el principio del pueblo de Dios, Él había establecido que la casa sería el sistema de suministro central para la transferencia de su verdad de una generación a otra. Con la forma en que nos hemos acercado a familias, incluso a la iglesia, estoy convencido de que estamos alentando a familias a renunciar a nuestras responsabilidades en la vida de nuestros hijos, a favor de un ministro de jóvenes o ministro de niños haciendo eso para nosotros. Quiero que escuchen muy fuerte y muy claro desde el principio. No es el trabajo de ministro de niños el evangelizar a sus hijos. Es el trabajo de usted el de evangelizar a sus hijos. No es tarea del ministro de jóvenes el discipular a sus hijos. Es el trabajo de usted discipular a sus hijos. Y no podemos relegar a la función del discipulado de la familia a un ministro para niños, o a un ministro de jóvenes e incluso una escuela cristiana. Usted es el principal agente para el discipulado de sus hijos. Quiero tener cuidado aquí porque hemos creado esto. Es por esto que estoy pidiendo disculpas. ¿Por qué estoy diciendo que tenemos que arrepentirnos? Porque hemos creado esta mentalidad. Cuando se llega a un edificio como este y usted dice, bueno, deje a su niño por aquí y a su hijo joven, déjelo por allá. Y hay personas, nosotros casi no lo decimos en voz alta, pero lo que básicamente estamos diciendo, nosotros nos encargaremos de sus hijos. Somos profesionales en esto con los hijos. No es necesario probar esto en casa. Está mal. Es antibíblico y es ineficaz porque no es la intención de Dios para el discipulado de sus hijos. Quiero animar a los padres de hoy. Usted tiene todo lo necesario para discipular a sus hijos. Usted no tiene que ser un teólogo capacitado para dar seminarios, para leer la Biblia con sus hijos y para orar con sus hijos, para enseñarles a hablar con Dios. Esta es su responsabilidad y tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. Sé que esto es el corazón de los ministros de nuestros hijos, estudiantes, de ministros de jóvenes. Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que los ministerios de niños y estudiantes en el contexto de esta iglesia sirvan para dotarlo a usted, para así poder discipular a sus hijos. Esto es tan en contra del objetivo. Hay una frase en los círculos de crecimiento de iglesias. ¿Usted quiere hacer crecer su iglesia? Tome en cuenta las 3P: parqueo, preescolar y predicación. Muchas veces en este orden. ¿Tienes un buen parqueo? ¿Tienes un buen preescolar? ¿Tienes una buena predicación? Vas a hacer crecer su iglesia.
No es así como esta iglesia va a crecer. Nosotros no vamos a crecer esta iglesia sobre la base de ministerios que tienen los niños de clase mundial y los ministerios de estudiantes, que roban a los padres de ese salón la responsabilidad dada por Dios para entrenar a sus hijos a seguir a Cristo. Es muy, muy diferente. Pero creo que es lo que dicta la palabra y vamos a ver esto hoy. Algunos de ustedes están pensando, Dave, eso suena bien, pero los padres no lo harán. Los padres no se sienten preparados para hacer eso. ¿Podemos realmente esperar que los padres hagan eso? Si la Biblia espera que los padres hagan esto, entonces tenemos que esperar que los padres lo hagan. Tenemos que alentar a los padres para hacer esto. Algunos de ustedes están pensando, bueno, ¿qué pasa con los niños que no tienen los padres cristianos? ¿Qué pasa con ellos? Esa es una gran pregunta. Traigo aquí una cita del profesor de evangelismo Alvin Reed. En un seminario él dijo, el mayor aumento de los ministros de la juventud a tiempo completo en la historia ha estado acompañado por el mayor descenso en la eficacia de la evangelización de los jóvenes. La respuesta no es la adición de ministros de jóvenes. ¿Sabe usted por qué? Debido a que los niños que no tienen los padres cristianos no necesitan ver la gloria de Cristo en jóvenes haciendo eventos especiales de vez en cuando. Tienen que ver la gloria de Cristo en las casas donde se las pasan toda la semana y los fines de semana. Ellos necesitan ver a los padres y las madres que aman a sus hijos y les enseñan a seguir a Cristo, y Dios dice que va a brillar. Así es como la fe se transmite de generación en generación. Todo este aumento de la pastoral juvenil y los programas de ministerio de niños y los números, 8 de cada 10, vemos que tenemos que volver a la realidad de que el hogar es central en el plan de Dios para llamar al Evangelio al mundo. Eso aumenta las expectativas. Eso aumenta las expectativas para los padres. Ya no podemos abdicar de nuestra responsabilidad para discipular a nuestros hijos. El hogar es central. La palabra de Dios es suficiente. Un tercer fundamento. El Evangelio es necesario. Estamos descubriendo durante estas semanas, espero en Brook Hills, cómo el Evangelio es el fundamento de nuestras vidas, en cada faceta de nuestras vidas. El Evangelio no es solo algo que escuchamos y pedimos una oración y seguimos adelante con nuestras vidas. Esto es fundamental. Quiero que piense por qué es fundamental en la crianza de los hijos. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con las madres y los padres y los niños? Tiene todo que ver con ella. 2 razones. En primer lugar, porque el Evangelio es la única fuente, es nuestra fuente de salvación. Hablamos la semana pasada. Hablamos de cómo el matrimonio es la unión de 2 centros horribles. Al llegar a la crianza de los hijos, quiero recordarles que el bebé, cuando salga él o ella, ese pequeño lo saluda con una naturaleza pecaminosa que está absolutamente dispuesto a asumir. No me quiero interferir a la belleza de este momento, pero es una realidad. ¿Tengo que compartir con cualquier padre que su hijo realmente tiene una propensión al pecado? No sé si usted lo ha descubierto, pero no se rían demasiado fuerte. Están sentados a su lado. No se ría. Pero la realidad es que tiene una propensión al pecado. Son propensos al pecado. Y adivinen qué. Usted también. Usted también. Usted pone la ecuación juntos. Tienen problemas. Intenten acercarse a esa ecuación sin el Evangelio y descubrirán que no tienen remedio. Esto es lo que no encontrará en muchos libros, conferencias, seminarios y profesionales. Usted no encontrará el Evangelio. Encontrará escrituras diferentes arrancadas de su contexto para promover una cierta filosofía, pero no se encuentra el Evangelio, y que el Evangelio es necesario. El Evangelio es nuestra fuente de salvación. Nuestros hijos necesitan esto para ser salvos de sus pecados. Se trata de un asunto del corazón. Podemos pasar todo nuestro tiempo mirando los problemas de conducta. Podemos pasar todo nuestro tiempo mirando cómo solucionamos este problema o aquel en el exterior. Hasta que una cuestión interna del corazón se trate de forma adecuada, entonces estamos sin esperanza en esta imagen de la paternidad. El Evangelio es necesario para todos nosotros. Todos necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Nuestros hijos necesitan un nuevo corazón, y no solo para ser salvados de la pena del pecado, para hacer una oración y seguir adelante. Una vez que un niño llega a la fe en Cristo, todavía hay una propensión a vagar lejos de Dios, una tendencia a desobedecer. Necesitamos que el Evangelio no solo como una fuente de nuestra salvación, pero el Evangelio es nuestra fuente de transformación. Este es Efesios 5:18, el contexto en el que se encuentra este pasaje. Sed llenos del Espíritu Santo, el Espíritu con usted que a través del Evangelio lo transforma. Nuestros hijos tienen que darse cuenta. ¿Nos damos cuenta?
Nos damos cuenta que como padres no podemos hacer este trabajo lejos de la obra de Cristo a través del Evangelio en nosotros, lejos de su Espíritu en nosotros. No podemos hacer esto. De la misma manera, no hay forma alguna que nuestros hijos puedan seguir lo que dice Efesios 6, lejos del Espíritu de Dios en ellos. No importa lo mucho que les enseñe a ser buenos, hasta que el Espíritu Santo no les permite ser buenos, nos estamos perdiendo el punto. Es por eso que necesitamos el Evangelio, porque tenemos que saturar a nuestros hijos con el Evangelio una y otra vez y otra vez. Tienes que decirles lo buenos que son, pero ayudarles a darse cuenta de que en el núcleo de lo que son hay una naturaleza pecaminosa y que necesitan a Cristo. No lo pueden hacer por su cuenta. Esto va en contra de nuestra cultura. Ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan el Evangelio a diario. Todos lo necesitamos. El Evangelio es necesario cuando se trata de la crianza de los hijos. Así que basado en estos tres fundamentos, la palabra es suficiente, el hogar es central, el Evangelio es necesario. Entremos en Efesios 6 y vamos a ver cómo se desarrollan estos mientras nos fijamos en los mandamientos de Dios a los padres y a los hijos. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora lo que quiero que hagamos es realmente trabajar desde la parte posterior de este pasaje hasta el comienzo. Así que vamos a empezar mirando primero a la autoridad que Dios ha colocado en el hogar a los padres, y después vamos a trabajar hasta llegar a la de los hijos. Así que la palabra de Dios a los padres, entonces la palabra de Dios a los hijos. Usted ve en la palabra de Dios el versículo 4 a los padres. Usted ve en estos 4 versos, verá a los padres enfatizados. El versículo 4 dice, padres. Esa es una palabra que realmente se utiliza en Hebreos 11 y en Colosenses 3 para referirse a ambos padres. Por lo tanto, no está diciendo padres hagan esto, pero las madres están como que fuera de la imagen en este momento. Es que muestran a los dos aquí, pero hay, y es lo que vimos al final de Efesios 5, hay una imagen de un marido o un padre que es la cabeza de un hogar y que tiene una responsabilidad principal en el hogar. No es el único responsable, sino hay una responsabilidad principal, en base a lo que vimos en Efesios 5 que hemos visto. Así dice, padres, y es la implicación, sí, los padres y el padre. Usted conduce el camino en este sentido. Él dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yendo de atrás hacia adelante, vamos a empezar con esta instrucción. ¿Cuál es la palabra a los padres? Comencemos con esto. Dios le da a sus hijos por la gracia de Él. Los padres, madres. Dios le da a sus hijos por la gracia de Él. Una vez más, al igual que como vimos en Efesios 5, la última parte de la instrucción, Efesios 6:4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte de Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta visión completa es anotada. Gira en torno a Dios. La imagen es, Dios ha confiado los hijos a los padres. Sus hijos no le pertenecen. Ellos pertenecen a Dios y Él los ha confiado a nosotros. Somos mayordomos. Se nos ha dado una confianza por la gracia. No solo se nos ha confiado por su gracia, pero Dios le da a hijos para su gloria. Esto es exactamente lo que vimos la semana pasada transferido en Efesios 6. El matrimonio, la semana pasada, el matrimonio existe para Dios más de lo que existe para usted. Esta semana, la paternidad de Dios existe más de lo que existe para usted. Se le ha dado una confianza para levantar hijos que traen gloria a Dios, que aman a Dios, que honran a Dios, que ven su vida en el contexto de quién es Dios. Él nos ha dado hijos por su gracia para su gloria. Esto es enorme. Pero esto no es como la cultura que nos rodea percibe la crianza de los hijos. Quiero poner esta imagen, que parece simple. Bueno, Él nos ha dado los hijos por su gracia para su gloria. Yo quiero que lo pongamos junto a lo que el mundo dice acerca de la crianza y el objetivo de ser padres. Quiero recordarles cuál no es el objetivo de ser padres. El objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a sus hijos en primer lugar. No es para ayudar a que sus hijos a que reciban una buena educación. El objetivo no es para que su hijo tenga las mejores calificaciones, vayan a la mejor universidad y tengan la mejor educación. Ahora, no estoy diciendo que la educación es mala, ni siquiera estoy diciendo que no tenemos un papel para el fomento de nuestros hijos a ser responsables con la mente que Dios les confió.
Vamos a hablar sobre el papel educativo de los padres en un momento, pero el objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a que sus hijos reciban la mejor educación del mundo. En segundo lugar, el objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a sus hijos a ser grandes atletas. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la prioridad en la crianza de los hijos? No es para ayudar a sus hijos a ser los mejores en los deportes que juegan. El objetivo no es arrastrar a sus hijos por toda la ciudad con sus lenguas afuera de la boca, tratando de competir y salir con todas las demás personas a su alrededor que están ganando los trofeos que con el tiempo acumulan polvo en nuestros sótanos. Ese no es el objetivo de la crianza bíblica de los hijos. El objetivo de la crianza bíblica no es también para ayudar a sus hijos a que salgan a grandes fechas. ¿Puedo obtener un amén? El objetivo de la crianza bíblica no es también para ayudar a sus hijos a que salgan a grandes fechas. ¿Puedo obtener un amén? Ahora vamos a hablar un poco más sobre la soltería la semana próxima, y golpeando un poco en esto allí. Pero definitivamente yo diría que el objetivo de la crianza bíblica no es ayudar a los hijos tampoco a que participen en la práctica del divorcio glorificado, donde unen sus vidas con otra persona en un compromiso, los tiempos exclusivos, muchos románticos, la relación de parejas sexuales solo para detenerse al final del año y pasar a otra persona el año que viene. Esto no es bíblico en la crianza de los hijos y no debemos alentarlo. Sin embargo, se está haciendo en silencio. El objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a sus hijos a que tengan una gran carrera. No es para ayudar a sus hijos a que tengan una gran carrera, y de manera similar el objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a sus hijos a hacer gran dinero. No estoy diciendo que todas estas cosas sean malas y que deben evitarse. Lo que estoy diciendo, aunque todas estas cosas al ponerlas juntos el mundo lo define como éxito, esto es lo que el mundo define como éxito. ¿Quieres ver un adolescente con éxito en el mundo? Tienes a un tipo que es un gran atleta, que es inteligente, que tiene una novia grande y que está dirigido a un colegio muy bueno, tener una buena educación para hacer una gran vida. Tiene cosas descubiertas. Esta es la definición de éxito del mundo y la que nuestra cultura nos está vendiendo. Incluso en la iglesia estamos vendiendo un proyecto de ley de los bienes que dice que nuestros hijos necesitan para tener éxito en este mundo, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. He aquí por qué esto es tan importante. Aquí es donde esto es tan sutilmente peligroso, porque la imagen es como padres. Podemos decir a nuestros hijos que obtengan buenas calificaciones y que practiquen para ser buenos en los deportes, y que trabajen duro para aprender tal o cual instrumento, y tener los juegos de video que les hemos comprado. Pasan horas y horas tratando de ser buenos, y dar prioridad a llevarlos a toda la ciudad y jugar fútbol, y tomar clases de gimnasia y todo lo demás. Les decimos que necesitan ir a la universidad y obtener un buen nivel, y conseguir un buen trabajo, y hacer una buena vida. Estamos enseñándoles todas estas cosas. Los tenemos inmersos en todas estas cosas todos los días. Pero en el camino no estamos enseñándoles a servir a Dios. Dios nos ayude si nuestra respuesta es dejar a nuestros hijos en la habitación de los niños o a la creatividad de los jóvenes para hacer eso por nosotros. No. Este no es el objetivo de la crianza bíblica. Esta es nuestra meta en la crianza de los hijos. No podemos lograr esto si estamos sumergiendo nuestras cosas en este mundo. Si los papás en esta sala son más apasionados en enseñar a sus hijos cómo hacer pivotear a un club o un bate, de cómo estudiar la Biblia, hemos perdido el punto. Si las madres en esta sala son más apasionadas en enseñar a sus hijas sobre el maquillaje, de la feminidad bíblica y la belleza incorruptible de un espíritu afable, y muy luego hemos perdido el punto. El peligro es que un día nuestros hijos e hijas van a presentarse ante Dios en el cielo con todas estas cosas que les hemos dicho, que son importantes, y cada una de esas cosas se van a quemar en el fuego, y son nuestros hijos e hijas quienes van a presentarse como mendigos ante Dios en ese día, y será por nuestra culpa, será por nosotros. Así que no lo compre, no lo compre. No sumerjamos a nuestros niños. No podemos sumergir a nuestros niños en las imágenes mundanas de éxito, de tal manera que se inestabiliza la santa imagen de éxito y no tiene ningún deseo de él porque no tiene la fama, no tiene el dinero y no tiene lo que hemos exaltado como una buena vida. El objetivo de la crianza bíblica no es para ayudar a que sus hijos reciban una buena educación, ser un gran atleta, ir a las citas grandes, tienen una gran carrera o hacer el gran dinero. El objetivo de la crianza bíblica es ayudar a sus hijos a realizar una gran comisión. Ese es el objetivo de la crianza bíblica. Es desde el principio de las Escrituras.
Dios le dice a su pueblo: críen a sus hijos para que me conozcan y que me amen, que me sirvan y me glorifiquen con su vida. Criadlos para que mi gloria sea conocida en todo el mundo. ¿Es esto por qué está motivando nuestra crianza? Realmente, cuando se llega al fondo, ¿es esto lo que está impulsando la crianza? Incluso podríamos decir, bueno, me gustaría pensar que es, pero mire cómo estamos guiando a nuestros hijos. ¿Es esto lo que está motivando nuestra crianza? ¿Cómo puede hacer que la gloria de Dios, cómo puede que mi hijo hacer que la gloria de Dios sea conocida en todo el mundo? ¿Es esto lo que nos motiva? Me atrevo a decir que no es, porque cuando hablo en conferencias de universidad, inevitablemente, casi en todas las universidades se hacen conversaciones con los estudiantes universitarios que quieren dar la vuelta por el mundo, pero sus padres cristianos les han impedido hacerlo. Quiero recordarlos que nuestros hijos no nos pertenecen. Ellos pertenecen a Dios, existen para Dios y su gloria, no la nuestra. De hecho, Jesús le dice, incluso en Lucas 14, que si no odian a su padre y a su madre, a sus hermanos y hermanas, entonces que ni siquiera pueden ser llamados sus discípulos. Él espera que lo prefieran sobre cualquier vínculo familiar en su vida. Crianza. La crianza bíblica invita a la misión, nunca evita a los niños de la misión. Dios nos ha dado hijos por su gracia y nos ha dado hijos para su gloria. ¿Cómo podemos criarlos para su gloria? Este versículo tiene tanto en él. ¿Cómo podemos ser fieles en la confianza que se nos ha dado a nosotros? ¿Cómo podemos evitar? Por favor, no se lo pierda. Podemos criar a nuestros hijos en ser doctores y abogados y hombres de negocios exitosos y mujeres de negocios y músicos. Si no les hemos entrenado para honrar y obedecer a Dios, hemos fallado. Así que, ¿cómo podemos serles fieles a la confianza que se ha dado a nosotros? Bueno, Efesios 6:4. Esta última parte, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a tomar esos uno por uno. Instrucciones encomendadas a los padres. Número 1. Instruir a sus hijos para que sepan la palabra. Instruye a sus hijos para que sepan de la palabra de Dios. Ahora bien, este es el componente educativo aquí. Es una gran palabra. Instruir literalmente significa que la imagen aquí es poner a la mente de sus hijos y establecer en los corazones de sus hijos, impartirles a ellos. Ahora, aquí es donde quiero que usted tome Efesios 6 y la verdad aquí y póngalo junto con la imagen de Dios de lo que la familia ha sido, así desde el principio. Mantenga su lugar aquí, en Efesios 6 y vaya a Deuteronomio 6. Vaya a esa parte, tienes que ver esto. Deuteronomio 6, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Otro lugar que no tenemos tiempo para ir, si es posible anótelo, Génesis 18-19. Génesis capítulo 18, versículo 19, es cuando Dios habla a Abraham acerca de sus hijos, y es la primera vez que la enseñanza es mencionada en la Biblia. La enseñanza, por primera vez, instruir se menciona en la Biblia, y es mencionado en el contexto de la familia. Dios dice a Abraham, Abraham, instruye a tus hijos en mis caminos, instruye a tus hijos en mis mandamientos. Así que la primera imagen que tenemos de la enseñanza en la Biblia es la enseñanza de nuestro Padre a sus hijos e hijas, a su familia. Entonces, se llega a Deuteronomio 6 y escuchar lo que dice allí, Deuteronomio 6:4, es básicamente la declaración de fe del Antiguo Testamento. Esto se conoce como el Shama. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, le animo a que lo subraye. Este es un paso enorme en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Declaración de fe allí. Basados en esto, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que él da esa imagen de punto focal en el Antiguo Testamento. Entonces, escuchen a lo que ocurre inmediatamente después de esta declaración de fe. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, escucha el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. ¿Usted ve la imagen aquí? Desde el principio, esto es lo que había mencionado antes. Desde el comienzo, la avenida central para ser discípulos, la avenida central para la elaboración y difusión de la palabra de Dios ha sido a través del hogar. Aquí está mi palabra. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Ahora toma esto. Colóquelo en los corazones e imprégnelo en sus hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para nosotros hoy?
¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos para que conozcan la palabra? Bueno, en primer lugar, significa que debemos tener un compromiso verbal con la palabra en nuestros hogares. Este es el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso más o menos es lo que cubre. Si estás en casa, hable acerca de la palabra. Si está fuera de casa, bueno, hable de la palabra allí. Cuando esté despierto, hable de la palabra. Cuando vaya a dormir, hable de la palabra. Cuando se despierte, hable de la palabra. Todo el tiempo, hable acerca de la palabra, más de lo que habla de béisbol, más de lo que habla de fútbol, más de lo que habla sobre el maquillaje y las matemáticas y las citas. Hable acerca de la palabra en todo el tiempo. Haga un compromiso verbal con la palabra en sus hogares. Este es el punto en que yo diría que los mejores maestros de la Biblia son los padres y las madres que sirven junto a ello. Los mejores profesores de la Biblia, el mejor maestro de la Biblia no soy yo. No son líderes de grupos pequeños. No es el maestro con más talento que usted ama sentarse y escuchar. Los mejores maestros de la Biblia en este salón son los padres y madres. Y aquí es donde me gustaría decir con toda autoridad y confianza por qué Dios ha diseñado esto de esta manera. Él ha diseñado a la familia para que los padres, que son los instructores principales de la palabra en la vida de sus hijos. Los padres y las madres haciendo esto juntos, hablando de ello en todo el tiempo, ¿se siente el peso de esto, papás y mamás? Si la alimentación de sus hijos de la palabra principalmente viene de mí, o del ministro de jóvenes, o el ministro de niños, o un líder de los niños en grupos pequeños, o dirigente estudiantil de pequeño grupo, entonces están muriendo de hambre por la palabra, porque lo necesitan. Están creados para recibirla de ustedes. Es el mejor maestro de la Biblia para sus hijos. Esa es la manera en que Dios lo ha diseñado, así que hable de ello todo el tiempo. En vez de hacer escuela bíblica de vacaciones este verano, quiero que piense en ello conmigo. La escuela bíblica de verano es una buena cosa. En vez de hacer una escuela bíblica de verano en este edificio durante una semana, que requiere predominantemente mujeres líderes, porque muchos hombres trabajan en la semana y no pueden hacer esto aquí durante la semana. En lugar de hacer eso, vamos a tener la Biblia y vamos a ir a los hogares de toda esta comunidad, más de 50 casas. Y vamos a enseñar la palabra en nuestras casas, a nuestros hijos y a los niños en nuestro vecindario. No solo va a estar en las mañanas, también puede hacerlo en la noche para que los esposos puedan enseñar la palabra por sí mismos. ¡Qué gran cosa! Esposos para enseñar la palabra a sus hijos, a los niños en su vecindario, en su casa. Las esposas y esposos, papás y mamás, haced esto juntos en el contexto del hogar. Esta es la imagen que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 6. Tenemos que tomar ventaja de ello, ¿bien? Esto era el objetivo. La imagen es hacer verbal, hacer un compromiso verbal de la palabra en su casa, hablar de ello todo el tiempo. No solo un compromiso verbal, en segundo lugar, debemos tener un compromiso visible con la palabra en nuestro hogar, incluso cuando nadie está hablando de las palabras en todas las partes de Deuteronomio 6. Ya sabe, su madre y su padre no están hablando, pero lo tiene en la frente. Aun cuando su madre y su padre no están, no te ayuda porque lo tienes en los postes de las puertas. La casa y en las puertas. Está en todas las partes. La palabra está en todas partes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos que empezar a estamparnos las cosas en la frente? Bueno, no estoy lanzando fuera esta opción. Pero la imagen que tenemos aquí en Deuteronomio 6 es hacer que la palabra sea visible en su casa, tan frecuentemente en su casa que es como la vida y el aliento a su familia, que la palabra domine todas las conversaciones, la palabra domine todos los símbolos, la palabra domine todas las facetas de su familia. Esta es la imagen en Deuteronomios capítulo 6. Que Dios nos ayude. Un par de generaciones atrás un hombre era visto como espiritualmente responsable en su casa si hizo esto. Si él condujo el culto familiar en su casa, si él llevó a su familia para estudiar juntos la Biblia y orar juntos. Hoy un hombre es considerado como espiritualmente responsable si puede encontrar la iglesia con la mejor guardería infantil y un programa de corte juvenil para sus hijos. Hemos perdido el punto. Hacer un compromiso verbal con la palabra en su casa y un compromiso visible. Así es como se nos instruyó sobre la base de Deuteronomio capítulo 6, junto con Efesios 6. En segundo lugar, instruir. Yendo de atrás hacia adelante, educarnos en la institución de la formación del Señor. En segundo lugar, formar a sus hijos para que muestren la palabra. Entrene a sus hijos para que muestren la palabra. En otras palabras, la palabra que usted inculque en ellos ayuda a que cobre vida en ellos para que muestren la palabra. La palabra aquí para la formación es literalmente la disciplina.
es utilizada en todas las escrituras. A menudo se traduce disciplina. La imagen es que hay un mandato sobre nuestras vidas como padres para disciplinar a nuestros hijos, debido no a que ellos salen honrando y glorificando a Cristo en sus vidas. La realidad es que tenemos la responsabilidad de disciplinarlos y capacitarlos para que ellos hagan esto. La imagen de mantenerlos en los límites y la formación a caminar en obediencia a nosotros y honor a Dios. Se necesita de una capacitación, se necesita de disciplina. La realidad es, sin embargo, me pregunto, he estado estudiando este texto, ¿por qué? ¿Por qué hay tan poca formación hacia este tipo de imagen en nuestros hogares? Tal vez sea porque no disciplinamos a nuestros hijos en la forma en que Efesios 6 nos muestra aquí. Porque nos falta. A muchos de nosotros nos falta tanta disciplina espiritual en nuestras propias vidas. En este punto quiero recordarles que nuestros hijos nunca no serán lo que ellos no pueden ver. Nuestros hijos no serán lo que no pueden ver. Ahora, esto se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Mire a Tito 2, versículo 12, que habla de cómo la gracia de Dios nos está formando en la piedad, y así como crecemos en la santidad, es que somos capaces de transmitir eso a los demás. Somos capaces de formar a otros en la piedad. Este es el panorama. Usted evidentemente no puede enseñarle a sus hijos a hacer lo que usted no sabe cómo hacer. Lo que significa que si esto es una realidad, entonces esposos, padres, madres, esposas, tiene que asumir el trabajo. Piense en una forma simple basado en el contexto aquí. Venimos a Efesios 6 después de Efesios 5, 22 al 33, que hablamos la semana pasada, que tiene al esposo como cabeza del hogar y a la esposa como su ayudante. Si se ha perdido eso, y esto hace que todo tipo de alertas rojas suenen en su mente, solo vaya atrás, por favor, y escuche lo que se ha hablado la semana pasada. Pero el panorama es, el esposo es la cabeza de la casa y la mujer se somete a su esposo y a la autoridad amorosa de su esposo, al amor sacrificial de su esposo. Ahora quiero que usted piense en esto, cómo esto se transmite a nuestra relación con nuestros hijos. Si una esposa no es modelo a la autoridad amorosa de su esposo, entonces no tiene sentido para un hijo que diga, tengo que vivir sumiso a la autoridad amorosa de ti como padre en mi vida. Del mismo modo, si oyen a mamá y a papá hablando unos a otros negativamente, si oyen hablar a mamá y a papá sobre autoridades en su vida negativamente, los empleadores, los jefes negativamente, líderes cívicos negativamente, y líderes de la iglesia negativamente, entonces no debería sorprendernos que nuestros hijos tengan una respuesta negativa a nuestra autoridad en sus vidas. ¿Usted ve la imagen aquí? Eso es un ejemplo sencillo en el contexto de Efesios 5, pero la realidad es que no va a ser lo que no pueden ver. Tienen que ver esto en nosotros. Y no solo para que todo esto ordenado y trabajado como Efesios 5 y 6 lo tiene, sino que necesitan esto para ver lo que significa. No se lo pierda. Esto es cuando las apuestas son más altas en nuestra relación con Dios. Nuestros hijos necesitan ver lo que significa someterse a una autoridad amorosa en Dios. Se da cuenta que sus hijos, mis hijos, los dos son pequeños, 6 meses de edad, me conocen como padre antes que conocer a Dios como padre. Como resultado de la forma en que yo les muestre cómo se ve un padre, tiene implicaciones enormes a cómo un día yo oro que ellos se sometan a Él como padre. El sometimiento de mi esposa a mí, siguiendo la amorosa dirección mía, tiene que enseñarle a nuestros hijos cómo la iglesia se somete a Cristo. Esta es la razón por qué esto es tan importante, no solo por nuestro bien, en el bien de la gloria de Dios. Hay un peligro en esta clase de disciplina, por lo que creo que esta es una de las partes donde me he preguntado, de todas las cosas que él pudo haber dicho a los padres. ¿Por qué decir, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criadlos? ¿Qué significa eso? ¿Por qué de todas las cosas que él pudo haber dicho, él dijo esto? Es decir, esto es una advertencia a los padres en su disciplina, en la formación de sus hijos. Disciplinen a sus hijos con amor, que los lleva hacia Dios, no con ira que los aleja de Dios. Disciplinen a sus hijos. Podemos tener todo tipo de debate sobre cómo disciplinar a nuestros hijos. Yo podría tirar un par de temas candentes en este momento y estaría en todo tipo de problemas con la mitad de las personas en este salón. Hay todo tipo de discusiones acerca de cómo disciplinar. La pregunta es de por qué disciplinar. La disciplina es un mandato. En Efesios 6:1 dice, los padres obedecen a sus hijos en el Señor, de esta manera se conservará bien las cosas en casa y será una casa de paz. Eso no es lo que dice. ¿Por qué disciplinar?
Y la realidad es que disciplinarnos porque queremos estimular a nuestros hijos hacia Dios, no lejos de Dios. Ahora piense que cuando la motivación de la disciplina, cuando se trata de la disciplina en la vida de nuestros hijos, que es lo que enseñan las Escrituras, y todos mis 15 meses de experiencia con la disciplina, por favor escuchen, cuando se trata de la disciplina, la Escritura dice que hay una especie de disciplina que provoca un espíritu de ira en los niños. Ahora, obviamente, en cierta medida, ningún niño es feliz cuando está siendo disciplinado. Ningún niño. Así como una nota al margen, usted puede salir hoy de aquí y cuando su padre le pide que haga algo, le dice que haga algo que no desea hacer y que comienzan a enojarse. Piense bien, papá, mamá. Están fuera de Efesios 6 porque me estoy enfadando. Esto no es. Esto se llama abuso de las Escrituras. Ni siquiera lo intente. Ni siquiera lo intente. Esto no es lo que Efesios 6 enseña. En vez, está diciendo que disciplinemos a nuestros hijos, no para ira, porque no están ajustados con nuestro patrón para sus vidas. Usted disciplina por amor, porque se están perdiendo en el modelo de Dios para sus vidas. Hay una gran diferencia allí. Hay una enorme diferencia allí porque aquí tiene el tipo de disciplina de Hebreos 12. Les animo a ir a buscar a Hebreos capítulo 12. Habla de que Dios nos disciplina. Vaya a Hebreos 12, estúdielo. Pregunte, ¿cómo Dios me disciplina? Y luego diga, ahora, ¿cómo me enseña eso a disciplinar a mis hijos? Eso es Hebreos 12. Es un tipo de disciplina de amor. La realidad es que nosotros disciplinamos a nuestros hijos no porque queremos que esto o lo otro sea controlado en su vida por nosotros, y por lo tanto tenemos que dominar en tal o cual manera. No. Nosotros los disciplinamos porque Dios dice que va a ir bien con los hijos que obedecen a sus padres. Es bueno para los hijos obedecer a sus padres. ¿Por qué dijo eso? Porque sabe que los hijos necesitan ver una representación visible de autoridad en sus vidas que no se rebelen en contra. Que aprendan que no es bueno rebelarse contra la autoridad, porque cuando vengan al conocimiento de Dios, lo que necesitan saber con toda claridad, que no es bueno rebelarse contra su autoridad. ¿Tiene eso sentido? Queremos enseñar, entrenar con amor para que cuando desobedecen son disciplinados y entrenados para regresar a alinearse. Todo ese panorama completo para que aprendan que cuando Dios los disciplina, no se rebelan contra eso. Ellos no se rebelan contra la autoridad. En vez, vienen en línea a lo que Él dice que es mejor para ellos. Así que la disciplina a sus hijos con amor los lleva hacia Dios, no con ira que los aleja de Dios. Él le dice a los padres, a las madres en esta sala, les dice, usted tendrá que rendir cuenta delante de mí. Si han provocado un espíritu de ira en su hijo, si hay un espíritu de resentimiento en su hijo, que provienen de la ira que ha demostrado en su disciplina hacia él, no seáis ásperos con sus hijos. Efesios 6 nos está advirtiendo. Está diciendo, sean muy, muy cuidadosos. Desearía en este momento yo tener a mi padre aquí para que me explique esto a mí. Me disciplinaba, recuerdo vívidamente, momentos conmovedores, momentos de gran alcance en la disciplina. Al mismo tiempo, nunca ha habido duda que mi papá siempre ha sido mi mayor fan. Me disciplinó para levantarme, para criarme con el amor que hoy doy gracias a Dios, me condujo hacia mi Padre Dios. Esta es la forma en que alimentamos a nuestros hijos. Dice la Escritura, instruirlos, impregnarles la palabra, entrenarlos, mostrarles cómo es que se ve esto en la acción de capacitarlos a ellos con una disciplina de amor que los lleva hacia Dios, no con ira que los aleja de Dios. Ahora a los hijos, una palabra a los hijos, y es aquí donde quiero animar a todos los adolescentes que, en caso de que se hayan desintonizado, para volver aquí conmigo, cada hijo de 5 años, de 6 años, 7 años de edad, 8 años de edad, la escuela primaria, la escuela intermedia, escuela secundaria, estudiantes universitarios, los hijos. Me encanta esta imagen. Efesios 6 se dirige a los hijos en particular. Es en el contexto de una reunión de adoración que una carta como esta se escribiría. Dice, hijos, esto es lo que hacen. Quiero recordarles lo que la palabra les dice en Efesios 6. Les dice que, número 1, ustedes son hechos por Dios. Ahora bien, esto parece realmente sencillo, pero quiero que siga conmigo porque es fundamentalmente importante. Vamos a volver porque esto es tan importante. Usted está hecho por Dios. Y segundo, usted es responsable a Dios. Obedece a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. En otras palabras, Dios dice, esta es mi ley. Esto es correcto. Esto no es una sugerencia.
Esto es lo que yo les mando. Ahora quiero que escuchen muy, pero muy de cerca. Si eres un adolescente, niño, por favor escucha muy, pero muy de cerca, porque vivimos en una cultura de autoabsorción, que está tratando de convencernos que están en el centro de cada uno de sus universos y que son el objeto de su propio culto y que la vida es acerca de lo que es mejor para cada uno. Eso es lo que la gente está gastando miles de millones de dólares para tratar de convencerlos de comprar esto, y esto no es verdad. Los niños, los estudiantes, que son responsables ante el Dios del universo, Él lo ha hecho, y que son responsables ante Él por su vida. Así que cuando nos fijamos en este pasaje, es por esto que esto es tan importante. Cuando nos fijamos en este pasaje que habla de su relación con su mamá y su papá, esto no es todo lo que está diciendo. Este pasaje está hablando sobre la relación con su mamá y su papá de una manera que siempre afecta su relación con Dios. Nunca se puede desconectar su relación con su madre o su padre de su relación con Dios. Como responde usted a su mamá y a su papá, es una indicación de cómo responde a Dios. Quiero que se mantenga con esto, porque a lo que hemos llegado hasta aquí son algunos comandos que Él le da a los hijos. La imagen es que esto es por lo que los hijos son responsables. Comando número 1. Honrar a sus padres con su actitud. Es una imagen de actitud y de esta palabra de honor. Esta es una palabra que literalmente dice que los hijos respeten a sus padres, valoren de sus padres, estimen de sus padres, atribuyen un valor a sus padres, amen a sus padres. Esa falta de respeto hacia los padres no es una opción ante Dios, no es una opción en cualquier circunstancia. Esta es la imagen aquí. Efesios 6 nos está pidiendo esto. Ahora Efesios 6 va un poco más ligero que en el Antiguo Testamento fue. Antiguo Testamento, Éxodo 21, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Eso resume más o menos todo. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Dios se toma esta imagen muy en serio, muy en serio. Es muy importante para Dios. Efesios 6 dice a todos los adolescentes, a todos los niños, ahora mismo en su corazón, en su vida, ¿estás respetando a sus padres? Cuando piensas en tus padres, ¿es el respeto que sale? ¿Sale de tu corazón? ¿Es el honor que sale de tu corazón? ¿Es valor que sale de tu corazón? Usted dice, bueno, ¿cómo puedo saber? Y esto conduce al segundo comando. Honra a tus padres con su actitud. Segundo, obedece a vuestros padres con sus acciones. ¿Cómo saber si estás honrando? Mira lo que estás haciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Luego se trabajó todo el camino de regreso al versículo 1. Ahora, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esta es una gran palabra. Es una palabra compuesta en el Nuevo Testamento, lo que significa que lleva dos palabras juntas. La primera palabra es para escuchar. Escuchar. La segunda palabra es para estar bajo autoridad. Así que literalmente dice escuchar bajo la autoridad, y lo que implica son dos cosas. ¿Qué está involucrado en la obediencia a sus padres? Número 1, oír lo que dicen. Ahora, esto es enorme. Yo no estoy tan desconectado de la adolescencia que yo recuerde. Hay un interruptor que todos nosotros tenemos, que es un tipo de desvío que, ya sabes, están hablando pero no estamos escuchando. Dios te dice que escuches. Escucha los consejos de tus padres. Escucha las órdenes de tus padres. Dios dice que esto trae gloria a mi nombre cuando escuchan a sus padres. Escuchen a lo que dicen. Y en segundo lugar, de estar bajo la autoridad quiero decir, una vez que está aquí, haz lo que ellos dicen. Así que obedezcan a sus padres con sus acciones por escuchar lo que dicen y hacer lo que dicen. Esto es simple, ¿verdad? No voy a pretender que es así de simple. No voy a pretender que esto es siempre fácil. No voy a pretender que esto es siempre comprensible. Ni siquiera voy a pretender que Dios está diciendo aquí que todo lo que sus padres le dicen que haga les va a gustar hacer. De hecho, la implicación aquí en esta visión de la formación y la disciplina, la implicación es, y no es la mejor noticia en el mundo. Pero escuchen, niños, adolescentes, Dios espera que hagas cosas que no quieres hacer en obediencia a sus padres. Dios espera esto, lo ordena. Dios manda hacer cosas que no quieres hacer en obediencia a sus padres. Esta es la imagen. Honra a tu padre y a tu madre. Obedeced a vuestros padres. Y no hay notas al pie de Efesios 6 que van al fondo y decir, no si cree que lo está pidiendo o que piensa que ellos no saben lo que está pasando en su vida. No es una opción, no. No hay notas en el fondo. Obedecerlas. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y he aquí la razón, y esta es la precaución, y es por eso que esto es tan grave.
Por favor, todos los estudiantes, todos los niños de esta sala, por favor escuchen esto. Para deshonra o desobedecer a sus padres es rebelarse contra Dios. Hay una excepción a esta regla. Una excepción a esto es si tus padres te dicen que hagas algo que es claramente enseñado en la palabra de Dios que no se debe hacer. Va en contra de la voluntad de Dios en su palabra. La Escritura no nos dice a desobedecer la palabra. Si esa es una posibilidad, especialmente en los hogares no cristianos, pero incluso en hogares supuestamente cristianos, esto sucede. La Escritura no dice que debemos ir contra la palabra de Dios para obedecer a sus padres. Eso no sería agradable a Dios. Pero Él está diciendo, no se pierda la correlación aquí, la imagen aquí. Ve en el Antiguo Testamento. La Biblia habla acerca de desobedecer a sus padres como equivalente a la traición y la adoración de ídolos. Usted ve al final de Romanos 1, la desobediencia a los padres se muestra en la larga lista de pecados horribles, horribles pecados. Dios toma esto muy en serio. Lo que esto significa es que si son 7 años de edad, 6 años de edad, 8 años, 9 años de edad, los niños de 10 años, si desobedecen a mamá o a papá, están desobedeciendo a Dios. 17 años de edad, los hijos de 18 años de edad, 15 años de edad, 14 años, adolescentes. Si usted decide ir en contra de mamá y papá, es un problema. Entonces usted ha decidido ir en contra de Dios sobre esta cuestión. Por eso dice Efesios 6, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es muy importante para Dios. Vuelve al Antiguo Testamento, visita los 10 mandamientos y usted verá que este es el primer mandamiento. Primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Próximos 6, lidiar con nuestras relaciones con los demás. Este es el primero, es la parte superior de la lista. Es antes de no mentir, no robar, no asesinato. Lo más importante es obedecer a sus padres. Obedeced a vuestros padres. Ahora, esta es una palabra fuerte. Plantea la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero recordarle en este punto la gravedad de este acuerdo. Les prometo que los mayores lamentos en mi vida son los lamentos en los que he desobedecido o faltado el respeto a mi papá o a mi mamá. Yo nunca lamento obedecerlos. Hay una razón por la que esto es. Es por la promesa de Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Promesa de 2 veces. Al honrar a Cristo en nuestras relaciones como hijos y como padres, Dios dice, número 1, que va a satisfacer sus vidas, va a ir bien con usted, irá bien con usted, irá bien con usted. Dios dice a los niños en Efesios 6, obedeced a vuestros padres, no solo para mí, sino por tu bien. Esto es algo realmente bueno para usted. Por eso he dicho que Dios lo hizo. Dios sabe lo que es mejor para usted. Esta es la buena noticia. Dios no está para arruinar sus años de adolescencia. Él no lo está. Él no va a arruinar su vida. Usted está en arruinar su vida. La carne, que es lo que está en el centro de lo que es, lo que quiere alejar de la satisfacción que Dios ha diseñado para usted. Así que vive en el temor de lo que Dios ha dicho que está bien y quedará satisfecho. Usted tendrá una satisfacción que es mucho mejor que todo lo demás en el mundo. No será una satisfacción temporal. Como todas estas cosas en el mundo, será una satisfacción eterna de caminar con el Dios del universo. Dice que irá bien con usted. Entonces Él dice, usted puede disfrutar de la vida larga en la tierra. Ahora bien, esto es abierto a interpretaciones erróneas si sacamos fuera de su contexto en el Antiguo Testamento. Esto no está diciendo que si obedecen a vuestros padres, entonces vivirán hasta los 80 años de edad. El que no obedeció a sus padres cuando eran más jóvenes, no es la imagen aquí, podría ser objeto de abuso en tantas maneras diferentes, no lo olvide. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son 2 lugares en donde se encuentra este mandamiento, donde esta promesa se encuentra. Este mandamiento y la promesa fueron entregados a un pueblo, el pueblo de Dios, y Él les dijo, aquí es la imagen de la familia, y dijo, honra a mí en esto. Los niños obedezcan a sus padres, los padres amen y guíen, disciplinen y formen a sus hijos, así les irá bien, y les daré una larga vida sobre la tierra. En otras palabras, tu vida y la palabra que se imparten de una generación a la siguiente continuará generación tras generación, tras generación, tras generación. Quiero decirles por qué esto es importante. Vas a decenas de edificios de iglesias en los Estados Unidos de América y en Europa Occidental que hace 100 años fueron prósperas, llenas como esta,
Y hoy día se encuentran con edificios vacíos dispersos por todo este país y en Europa Occidental. Dentro de un par de generaciones se ha ido todo. He compartido con ustedes las estadísticas por una razón. Bajamos a este grupo. 8 de cada 10 de aquí, que se llegó a 20 años de edad, usted continúa en esta imagen. Dentro de 2 generaciones este edificio estará prácticamente vacío. Dios dice, vivan así. Tome Efesios 6 muy en serio. ¿Por qué? Puesto que desea que la palabra sea transmitida de generación en generación. No quiere que la palabra se detenga con usted. Así que padres, madres, de pie en su tiempo, en la línea de las personas que han llevado esta palabra desde que fue dada a nosotros y pasada más adelante. Dios dice, usted vive así. Yo voy a satisfacer su vida. Y en segundo, yo multiplicaré su legado. Yo multiplicaré su legado. La palabra vivirá a través de ustedes. Vivirá en medio de vuestras familias. Pero no van a sobrevivir como pueblo si no lo hacen en sus hogares. Ustedes no van a sobrevivir como pueblo si no lo hacen en sus hogares. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia desaparecerá por completo. No va a desaparecer. La palabra de Dios va a seguir todo el camino hasta el final. No hay duda sobre eso. Pero si estamos o no estamos involucrados en eso y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están involucrados en esto, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hijos en nuestros hogares, ahora basados en Efesios 6. Así que esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que escriba una oración. Esto es lo que quiero pedirle que haga. Niños, adolescentes, estudiantes, quiero invitarles a tomar los próximos momentos y escribir una oración por sus padres, y especialmente por su relación con sus padres. Ore por ellos, y ore por su relación con ellos sobre la base de Efesios 6. Padres, los quiero invitar a ustedes a tomar los próximos momentos para escribir una oración por sus hijos y para escribir una oración por sus relaciones con sus hijos. Aproveche este momento para hacerlo. Ahora sé que hay muchos padres en esta sala que no pueden tener hijos. Dios no les ha dado hijos biológicos en este momento. Al mismo tiempo, sé sin lugar a dudas, esta imagen, especialmente cuando se refiere al Nuevo Testamento, que vamos a hablar de esto la semana próxima, hay una imagen fuerte de hijos espirituales. Personas en sus vidas en la que usted tiene este tipo de impacto. Quiero animarles a orar por ellos, o tal vez escribir una oración en nombre de los padres y los niños que están sentados a su alrededor. Tal vez tus padres no están aquí, tal vez tus padres no conocen a Cristo. Quiero invitarlos a orar por ellos, y quiero que escriban esta oración. Hoy queremos que Efesios 6 sea una realidad en nuestros hogares. En los próximos momentos, que quiero invitarlos a escribir esta oración. Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la iglesia en Brook Hills.